Hola y bienvenidos a Fire Emblem Heroes. Soy Hichan para comentar. Bueno, ha pasado como unos meses desde el último vídeo de este juego y... y... No, este vídeo no se puede empezar así. Vale, vamos a hablar de una cosa que afecta a Winterberry actualmente. Bueno, supongo que sabéis que en febrero de este año subí un vídeo de Winterberry que, bueno, terminó siendo uno de los más decepcionantes en mi opinión, ya que si bien la cantidad de 5 estrellas no era mala, pero la mayoría de los 5 estrellas eran de 4 estrellas especial, por no decir casi todos. Da igual que sea de la del normal como la de las temporadas. Evidentemente, este banner pensaba que lo tendría terminado, pero como todos los reviewers de Winterberry que hice en YouTube, me fueron bastante mal. Solo conseguí una de las 2 copias que me faltaban, y mira que había posibilidades, Pero en fin, pasamos un poco más. Ya saltando ese terrible marzo comparado al año pasado a literalmente un abril lleno de sorpresas. Y mucho mejor que la mierda de abril del año pasado, quitando de ese vídeo que fue lo único que sí me fue bien. Porque ahí en Fire Emblem Heroes pasó algo importante. ¿Recuerden este banner? Sí, este banner fue cuando anunciaron durante el FE Channel del 13-14 de abril, donde metieron personajes que son dragones antiguamente y se tuvieron que tomar apariencia humana para adaptarse. ¿En serio teníais que hacer eso a mi Azuna Tirita más 10? Y que también hubo un sticker en la página oficial del juego sobre... No he jugado a eso, ¿vale? Estaba tan centrado en los vídeos en ese momento que no podía centrar en todo lo demás. Sino más adelante. Exacto, la celebración del 35 aniversario, cosa que hice un vídeo sobre ello en mayo o junio por la extensa cantidad de vídeos que tuve en ese momento, donde hubo un login bonus que incluía tickets de coliseo como de las temporadas. Y tened eso en mente porque este segundo es la razón por la cual estoy haciendo este vídeo. Y sí, hubieron cosas como las diarias de 108 panes, haciendo 6 al día, hasta cierto punto donde bajó a 3 al día. Pero saqué cositas guays como una Summer Pasta en uno de los banners de Rising Heroes, que también mencioné en uno de esos banners en ese vídeo, un T-Bag o una Breakbook. Qué extraño fue ese corte. Bueno, seguimos. Ahora tendremos en uno de los puntos del aniversario, los mapas de recompensa de celebración, pero por alguna razón también aplicaron por aquí. Normalmente estos se celebran el aniversario y medio aniversario de este juego. Y claro, como es el 35 aniversario, aplicaron los mapas donde podremos luchar contra los protas de los juegos principales de la saga, donde en normal dan un orbe y en difícil uno de esos tickets. Pues bien, ahora, ¿qué ha pasado en uno de ellos? Pues precisamente el 26 de abril, cuando salió el mapa de 3 casas, muy conveniente por cierto, pues en el ticket que conseguí en ese mapa tiré en una de las rondas donde había un verde. Tiraba verde o rojo, ya que en verde salía Winterberry y en rojo salía la Erika Duo. Tiré en ese orbe verde y... ¡Oh my goodness! Sí, después de más de 4 años, logré hacer a Winterberry más 10. Esto me lo oculté todo este tiempo porque, como ya dije, cortaría la gracia de tenerla más 10, así que por eso hice este vídeo. Pero sí, después de 8 meses ya tenía Winterberry más 10, y es todo un logro, ya que me costó mucho en tenerlo. Lo bueno, este año no hay vídeo de Winterberry, y se acabó en hacer a Winterberry. Lo malo, ahora debo centrarme a Springberry, que será en marzo junto con la Erika Duo en abril. Así que ahí será bastante molesto teniendo 2 vídeos pendientes en 2 meses. Lo bueno es que me hice ya una enterita más 10 luego de 4 de los 5 banners con Spar de ella en este año. Pero bueno, bien está lo que bien acaba. Y ahora si me disculpáis... I feel comfortable around you. It's making me sleepy.
Esto podría considerarse una situación de fe volumen 3, pero no. Esto está centrado en un punto en específico, así que no. Pero bueno, eso sería todo. Nos vemos en un próximo vídeo. De todas formas, no iba a hacer un vídeo de Winterberg ni en mayo teniendo en cuenta de la ola de banners de Atune Teirica en ese momento y que en una publicación puse que era más prioridad a Atune Teirica que todo el resto.